que nada, miren, en realidad antes se creía de que había una inmunosupresión, ¿ya? Pero ahorita se sabe de que no necesariamente es una inmunosupresión, sino de que en este caso vamos a ver otro tipo de situación. Ahorita les voy a explicar qué cosa es, ¿ya? Y para eso tenemos que comparar, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Que un feto o un embrión es igual en respuesta a un trasplante o a un tumor? ¿A cuál de las dos creen? Tumor. ¿Por qué? Un padre. Qué buen padre va a ser ese hombre. Vamos a subir el shower de hola, aquí está mi tumor. Les presento mi tumor. Esperando mi tumor. A un trasplante, ¿ya? Por acá, tumor. A un tumor. Acá también dice que él es un tumor. Por ahí dicen que son trasplantes, ¿ok? Entonces, hoy día vamos a conocer a cuál de las dos situaciones se parece más el proceso de gestación, ¿ok? Entonces, para eso vamos a ver objetivos importantes. Primero, vamos a identificar cuáles son las etapas de la respuesta inmune durante lo que viene a ser la gestación. Sí. No lo pagues porque se... Ah, ¿estás enferma? No, yo, por acá. ¿Lo pongo por acá? No lo muevo. Está botando calor ese ventilador. Puedes utilizar en las noticias, así como el autor salió por haberse choreado no sé qué cosas. Sí, sí. ¿Qué rollo? Yo no trabajo aquí. Entonces, como les digo, vamos a ver primero etapas en una gestación, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que pasa con nuestro sistema inmune cuando inicia la gestación y durante todo el tiempo. También vamos a explicar algunos mecanismos para poder llegar a determinar, ¿no?, la respuesta inmune que hay en esta situación. Vamos a establecer semejanzas y diferencias justamente entre estos procesos de tumores y también de trasplantes, ¿okay? O sea que vamos a tratar de comparar. Y también finalmente vamos a identificar algunos agentes etiológicos que pueden llegar a estar causando ese tipo de infección. ¿Ok? Entonces, ¿por qué será importante el conocer todas esas etapas inmunológicas durante el embarazo? ¿Qué es lo que creen que es? ¿En qué nos ayudaría a determinar esto? ¿Para qué estaríamos estudiando la parte inmunitaria durante el embarazo? Prevenir infecciones. Prevenir infecciones, ya. Ya Ya, para estar prevenidos. Ok. ¿Qué más? Para garantizar el desarrollo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mientras uno sepa más o menos qué es lo que está pasando en el cuerpo, en la primera parte del embarazo, en la mitad y en el final, más o menos vamos a saber también cómo llegar a, digámoslo así, cómo llegar a actuar, ¿ok? Y como les dije hace rato, ¿no?, el cuerpo en realidad va a tratar siempre de reconocer o de diferenciar entre lo que es de él y lo que no es de él. Entonces, un bebito normalmente es o no es de la madre. No, Sí. ¿cómo lo niegan? ¿No? ¿Sí? Es mitad mamá, mitad papá, ¿sí o no? Por ende, tiene que haber antígenos que sí, más o menos son mitad de mamá y mitad de papá. Entonces, normalmente el sistema inmunológico lo reconoce como extraño, ¿ya? Su naturaleza está en querer tratar de eliminarlo, así, tratar de eliminarlo. Entonces, los procesos en el embarazo se han estudiado y todavía hasta el momento siguen siendo un poco así como a la deriva. No llegan a tener un 100% de información de qué es lo que pasa completamente durante el embarazo, pero pues ya se han visto algunas cositas que nos pueden dar algunas luces, ¿ya? Entonces, en el embarazo normalmente vamos a encontrar que existe una cierta tolerancia hacia lo que viene a ser el embrión. Porque si no existiría tolerancia, el embrión o el producto simplemente llegaría a ser eliminado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver también que en algunas de las etapas suele ocurrir una eliminación del producto de manera espontánea, ¿no? En este caso puede ser, por ejemplo, el primer trimestre, ¿no? Se dice que es muy peligroso estos primeros 3 meses de embarazo. Y suele ser porque en esta parte, pues, va a haber una inflamación, ¿ok? Va a haber situaciones proinflamatorias que pueden conllevar a la eliminación del embrión.
también vamos a ver de que hay ciertos agentes etiológicos más frecuentes generando la infección, como por ejemplo los agentes TORCH, ¿no? La TORCH, ¿ya? Vamos a ver qué cosa significa cada uno. TORCH, ¿ya? Algunos van a ser virus, otros van a ser parásitos, otros van a ser bacterias, ¿no? Entonces ya vamos a ver cuáles son sus agentes TORCH. ¿Correcto? Entonces vamos a empezar con la respuesta inmunitaria durante la gestación. Durante la gestación vamos a tener, de hecho ya se ha visto en algunos estudios, ¿no? Antes se pensaba de que el feto era completamente estéril, o sea, que todo lo que estaba dentro de la placenta no tenía ningún tipo de relación con la madre. O sea, es como si lo estuvieran cubriendo, ¿no? Pero en realidad, después de muchos estudios, se observó de que no necesariamente el feto no tenía comunicación con la mamá. Y actualmente ya se sabe de que pueden pasar ciertos anticuerpos, pueden pasar ciertos antígenos, pueden pasar incluso algunos que otros, también algunos que otros microorganismos y que en caso se diera algún tipo de infección, ¿no? O también el hecho de la comunicación por medio de citoquinas, la ayuda de el desarrollo por medio de vitaminas, ¿no? Y así. Entonces no es un lugar cerrado, siempre va a estar en contacto con la madre, ¿no? ¿Y cómo es que lo supieron? Se hizo experimentos en el que, por ejemplo, ¿no? verificaban ciertas vesículas con antígenos que provenían de la madre y después también verificaron qué era el contenido en la placenta y encontraron las mismas cosas. O sea, encontraron que habían vesículas producidas por bacterias del intestino que también eran producidas, bueno, que también pasaban, no eran producidas, sino que pasaban y se encontraban también en la placenta. Y actualmente también la misma situación al revés, ¿no? El bebé también puede llegar a pasar ciertos compuestos a la madre. Entonces, están en constante comunicación, todavía no se sabe al 100% cómo, ¿no? Pero, como les digo, hay algún tipo de información importante que podemos estar buscando en este caso, ¿no? Por ejemplo, el hecho de los anticuerpos. ¿Qué tipo de anticuerpos creen que pueden estar pasando de la madre al IgG, ¿verdad? Entonces, los IgGs normalmente pueden llegar a pasar por medio de unos receptores de inmunoglobulinas, que son estos, ¿no? Los FC, creo que es gamma, R, ¿no? Los FcRn, todos estos hacen de que se capte normalmente al anticuerpo y se puede llegar a pasar por medio de este tipo de barrera, que en este caso son los isidiotrofoblastos, van a pasar hacia lo que viene a ser el endotelio fetal. Y en el caso de el endotelio fetal, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ¿se acuerdan de que también habían este tipo de receptores? Ya lo habíamos visto en otra infección. No sé si se acuerdan. ¿Se acordarán? ¿No se acuerdan? Había un patógeno que podía lograr bloquear los receptores de inmunoglobulina. Y yo les dije que estos receptores de inmunoglobulina ayudaban a pasar de un lugar hacia el otro, ¿ok? Igualito como esto. Entonces, estos receptores van a agarrar la porción FC de los anticuerpos y van a llevárselos hasta el endotelio fetal, ¿no? Y acá incluso se van a llegar a estar en contacto con lo que vienen a ser los macrófagos de esta zona, que son las células de Stopfweier, ¿no? Pero a pesar de eso pueden llegar a pasar hacia lo que viene a ser el endotelio fetal, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan de cuál era la fracción FC de los anticuerpos? Gamma. ¿Cómo que gamma? ¿Qué fracción es esa? ¿La fracción que detecta antígenos o la fracción...? La FC es la que detecta los antígenos. ¿La FC es la que detecta los antígenos? Porque es la porción funcional. No. La SAB, que es esta parte, ya, sí, esa es la que detecta los antígenos. El tronquito, por así decirlo, vendría a ser justamente esa porción FC, ¿no? Y esa porción FC, ¿se acuerdan para qué ayudaba en la parte inmunológica? ¿Qué podía activar? ¿Qué se acuerdan? La vía del complemento. La vía del complemento, ¿se acuerdan? Entonces, esa misma porción también es utilizada para el transporte de estos anticuerpos desde la parte materna hacia la parte fetal. Además de eso, también se han encontrado incluso
otros tipos de anticuerpos en muy bajitas cantidades, como por ejemplo las inmunoglobulinas C. Estas inmunoglobulinas C se menciona, o sea, se hipotetiza de que el hecho de ingresar ha sido por casualidad, básicamente. ¿Por qué? Porque se puede llegar a generar como complejos con las inmunoglobulinas C y de esa manera pueden llegar a pasar, digámoslo así, de manera pasiva, ¿no? Con la ayuda de la inmunoglobulina C, ¿okay? Con la porción especial de la inmunoglobulina C. Entonces, como les mencioné hace rato, normalmente este tipo de comunicación que se da entre la madre y el hijo siempre se va a dar, ¿no? Se trata de ayudar al feto a pues llegar a tener algún tipo de protección cuando salga de la madre, ¿sí o no? Porque el bebito está o no está con su sistema inmunológico completo cuando sale. ¿Produce todas las inmunoglobulinas? No. Entonces, ¿con qué es lo que normalmente llega a mirar el mundo? Con las inmunoglobulinas que han sido pasadas desde la madre al hijo, ¿no? Obviamente que después van a haber un traspaso de inmunoglobulinas de distinto tipo, como por ejemplo el de la leche materna, ¿no? Ajá, IgA. Entonces va a depender también de si ese niño está teniendo lactancia materna o no, ¿verdad? Porque fácilmente simplemente puede llegar a no tener esta inmunoglobulina A si es que no se llega a tener una lactancia materna adecuada. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo es este reloj del embarazo. Este paper, que lo pueden encontrar acá, ¿okay? Ha tratado de averiguar con aproximadamente 21 embarazadas, ¿okay? Las cuales las han dividido en, obviamente, sus etapas adecuadas. Algunas estaban en la etapa temprana del embarazo, otras estaban en la etapa mediana a tardía del embarazo y otras estaban después del parto, ¿no? ¿Okay? Entonces, a este tipo de mujeres las empezaron a evaluar y empezaron a verificar qué tipo de células se encontraban con mayor cantidad en cada una de las etapas. Mira, ¿cómo podrían ustedes averiguar el tipo de célula y la cantidad de célula que habría? ¿Han estudiado alguna técnica que les permita determinar cuáles son los tipos de células y la cantidad de ellas? El seminario. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Eh? No. ¿Cómo detectar? A ver, más fácil, ¿ya? Una y un otro. En VIH lo utilizo. ¿Hay uno cromatografía? Pero no. Otra. No. Yo primero lo que quiero es tratar de determinar cuáles son las poblaciones de, no sé, linfocitos T. ¿Se puede? Sí, se puede. Como por ejemplo en VIH, como les mencionaba, ¿no? En VIH lo que nosotros queremos determinar son qué tipo de células. CD4, ¿verdad? ¿Y se podían cuantificar o no se podían cuantificar? Sí. ¿Con qué técnica? ¡Hala! El que no viene, dice. El que no viene. Yo voy a poner como recomendación ahí, poner los seminarios en el examen. No. Sí voy a poner. ¿Saben por qué? Porque hay bastantes personas que primero no llegan a tiempo, les llega cuando les pone el A y si eres del B, pues te pones a hacer otra cosa, ¿no? Entonces al final no aprovechan ese seminario. Pues ahorita les estoy preguntando, ¿no? ¿Con qué tipo de técnica podrían ustedes tratar de diferenciar entre poblaciones de células y además cuantificar? Ya está buscando un Google ya. Aglutinación no es. O es células no es. Citometría de flujo. ¿A quién le tocó citometría de flujo? ¿Te tocó a ti? Bueno, sería. Con citometría de flujo se puede, ¿ya? Entonces, eso mismo hicieron, trataron con citometría de flujo de averiguar qué tipo de células habían en mayor cantidad en este tipo de mujeres embarazadas, ¿ya? ¿Y qué es lo que encontraron? Que en la etapa temprana, por ejemplo, lo que más había para como respuesta inmunitaria de la embarazada era la presencia de natural killers, ¿no? Y las natural killers, ¿para qué sirven? Para matar.
Dice, es un hombre. ¿Para qué? Las formaciones de las NET. Esos son los neutrófilos. ¿Okay? La natural killer en este caso sirve para ir y detectar una célula que se encuentre infectada o también contra los tumores, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, había como más de un 70% de presencia de natural killer. Pero hoy vamos a entender que esas natural killer no son las normales que nosotros conocemos. O sea, no son las que son citotóxicas como tal. ¿Okay? Sino que en este caso, estas natural killer de embarazadas, ¿okay?, son llamadas las natural killer uterinas. Y esas natural killer uterinas tienen menos citotoxicidad y por ende son más tolerantes a no eliminar a las células dañadas. Entonces es un tumor. Ahorita vamos a ver. Todavía no te lo dejo la respuesta. ¿Ya? Después también mencionaron de que encontraron un montón de células presentadoras de antígeno. Pero estas células presentadoras de antígeno también tenían o tienen algo especial. En este caso, las células presentadoras de antígeno no generaban una respuesta exacerbada. ¿Okay? Y en todo momento se trataba de que en esas zonas se generara una cierta tolerancia. Por otro lado, también tenían, ¿no?, lo que vienen a ser células que también respondían a justamente este tipo de estímulos, ¿no?, a presentación de antígeno, y que los vamos a tratar de ver el día de hoy. Entonces, de hecho, lo más importante en la etapa temprana son la presencia de natural killer uterinas y también la presencia de células presentadoras de antígeno que no necesariamente van a generar una respuesta inflamatoria como tal. ¿Ok? Trataban de tolerar. La otra parte, que es las embarazadas que estaban desde el periodo mediano a tardío, eran aquellas que, por ejemplo, llegaban a tener mucha más cantidad de neutrófilos, y ahí sí tenemos algo que ver, ¿no? ¿Qué cosas eran los neutrófilos? Ahí sí estábamos hablando de células que podían llegar a generar NETs, ¿no?, a células que podían llegar a generar el daño en células aledañas, ¿verdad? Entonces teníamos un incremento de neutrófilos, teníamos también incremento de respuesta natural killer hacia ¿qué cosa? Patógenos virales y hacia patógenos bacterianos. Entonces, en esta etapa mediana a tardía, lo que se trataba muchas veces era de proteger al feto. ¿Okay? Se trataba de proteger al producto contra cualquier tipo de infección extra, virus, bacterias, etc. ¿verdad? Y después también vamos a ver de qué se empieza a generar esta producción de linfocitos T reguladores. Y ustedes saben de que los linfocitos T reguladores sirven para poder tratar, ¿no?, de que el ambiente se encuentre supuestamente en homeostasis, ¿verdad? ¿Por qué? Para que no genere inflamación. Entonces, estamos viendo de que en una etapa temprana, ¿ok?, más que nada se daba un perfil proinflamatorio. En la etapa mediana tardía se trataba de hacer un perfil antiinflamatorio, y después, ya llegando a la etapa del parto, ¿no?, volvía a generarse una situación proinflamatoria. Y ahorita les voy a explicar el porqué de cada cosa, ¿ya? En la etapa del posparto, por otro lado, te mencionaban que no había mucha ayuda con respecto a estudios, ¿no? De hecho, había algo interesante que era la tolerancia materna hacia la implantación de nuevos antígenos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguna vez han visto que hay personas que tienen hijos seguidos? ¿Ya? Muy seguido. Obviamente están las situaciones con las que se realizan, ¿no?, de hecho, pero también hay las otras situaciones en las que el útero está preparado normalmente o con mayor tolerancia hacia cualquier antígeno externo. ¿Okay? Por ende, la implantación suele ser más rápida. Por eso, si quieren tener hijos, de ahí cuídense, no sé, quítense el caballo. No, si no quieren tener más. Porque de hecho es mucho más fácil. Y yo lo he escuchado en, por ejemplo, personas que quieren tener hijitos, ¿no?, y que se están haciendo tratamientos, ¿no? Entonces se hacen tratamientos, se implanta y luego simplemente lo pierde.
¿no? ¿Y qué pasa después? Después, no sé, pues se van de viaje, se desestresan y de la nada regresan embarazadas, ¿no? ¿Y por qué? Yo opino, ¿no?, de que normalmente si es que después de lo que vendría a ser un primer implante, ¿no?, nuestro cuerpo se está adaptando justamente a tolerarlo, ¿no?, un segundo implante sería mucho más fácil. Entonces, por ahí y que va alguna respuesta de lo que les mencionaba con respecto a las personas que están tratando de tener hijos y pues al final no lo logran, ¿no? Y acto seguido se llega a generar un implante natural. Entonces, en la etapa postparto hay que tener en cuenta esta parte. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cómo es la respuesta inmune durante la gestación. Vamos a ver acá que tenemos, por ejemplo, lo que viene a ser el útero. Acá tenemos la desnuda de la madre, ¿no? Y aquí está el trofoblasto. Entonces, en un ratito vamos a conocer todos los procesos que se generan para que el trofoblasto se pueda llegar a implantar, ¿ya? Pero, una vez que se implanta, ¿qué es lo que pasa? Tiene que generar inflamación en esa zona, como cualquier cosa que hace daño en un epitelio, ¿sí o no? Entonces se va a generar una inflamación, ¿correcto? Al generarse una inflamación, ¿qué es lo que empieza a llamar? Se empieza a llamar a las natural killer que les mencionaba, que son las uterinas, ¿no? Se empieza a llamar a linfocitos C, linfocitos B, a células dendríticas, a macrófagos, a todas las posibles células inmunológicas para poder hacer frente a esa posible amenaza, porque así lo ve nuestro cuerpo al inicio, ¿no?, como una posible amenaza. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar después de esto? Simplemente, una vez implantado, ¿no?, el blastocisto, o en este caso el trofoblasto, ya va a empezar a generar todas las capas que se necesitan, ¿no? Vamos a tener aquí ya el blastocisto como tal, incluso teniendo la producción de lo que vendría a ser los distintos trofoblastos, que al final genera lo que viene a ser una placenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí con este blastocisto? El blastocisto, ¿qué es lo que va a censar? Va a censar si su lugar, ¿no?, de adherencia es adecuado, ¿ok? Es como ustedes, ¿no? No se quisieran sentar en un lugar que hace mucho calor o que hace mucho frío, ¿no? Es un lugar en el que siempre les va a gustar estar por un montón de tiempo. Es lo mismo con este tipo de lugar, ¿ok? Entonces, el blastocisto se menciona de que empieza a expresar en sus membranas, ¿no?, lo que viene a ser un TLR. ¿Tienen los TLR? Ya, ¿y por qué se ríen? ¿Eran receptores de linfocitos T? Se confundieron. Ese es un TCR. No se confunde, siempre se confunde. TLR con TCR. No, es diferente. TLR pertenece a la respuesta inmune adaptativa o innata. TLR innata. Es un PAM y un PRR, ¿se acuerdan? Innata. Y el TCR, ¿a cuál pertenece? A una adaptativa, ¿no? A una adaptativa. Entonces, los TLRs aquí me van a servir para tratar de captar cualquier antígeno extraño de su medio, ¿ok? Entonces, normalmente se menciona de que en esa zona también existen bacterias comensales, o sea, bacterias de la microbiota propia de la madre. Y estas bacterias van a ayudar a que esa zona sea pues una zona bonita, ¿no? Tranquila, que no se genere ningún tipo de citoquina proinflamatoria ni nada, ¿ok? Y eso es lo que se va a censar por medio de los TLR que tienen justamente los linfocitos poblados. Entonces, el TLR detecta que hay antígenos, sí, pero no detecta que hay ningún tipo de producción de citoquinas proinflamatorias, ¿correcto? Pero imagínense que tuviésemos una infección. ¿Qué pasaría si yo tuviese una infección acá? Y yo no tuviera ningún tipo de bacteria comensal. En cambio, empezaría a tener, por ejemplo, no sé, pues, una listeria. No lo tengo. Ya. ¿Qué pasaría? ¿Qué creen ustedes que pasaría si es que nosotros pudiéramos llegar a generar una infección en esa zona? Esos TLRs van a detectar ahora sí un antígeno extraño, ¿sí o no? Y al detectar un antígeno extraño,
cualquier tipo de producción de citoquinas en exceso va a generar de que esos blastocitos simplemente se eliminen. Por eso es de que en algunos casos de infecciones, ya sean virales, bacterianas o parasitarias, se puede empezar a generar abortos espontáneos de manera recurrente, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es toxoplasma, ¿no? Que está asociado a lo que viene a ser este gatito, ¿no? ¿Okay? Y que es un parásito y que no lo vamos a tocar tanto en esta clase, pero normalmente se generan abortos espontáneos recurrentes. La madre ni sabe, ni supo qué pasó, ¿no? Pero en eso simplemente empieza a tener abortos y nunca llega a finalizar el producto, ¿no? Entonces, pues normalmente se da justamente porque la parte de nuestra microbiota no es adecuada y se puede empezar a generar citoquinas proinflamatorias que eliminan justamente el lácteo, ¿ya? Entonces, eso es lo que normalmente se observa en este tipo de situaciones. Y con respecto a la pregunta que les hice al inicio, ¿no? ¿Qué es lo que sería, o qué tipo de respuesta sería más parecida a un embarazo? ¿Lo que viene a ser un trasplante o lo que viene a ser un tumor? La próxima semana vamos a hablar de todos los posibles trasplantes que se generan, ¿ya? Pero hoy día también vamos a hablar de lo que puede ser o llegar a ser un tumor, ¿ok? ¿Qué pasa en un trasplante? En un trasplante primero vamos a necesitar que haya siempre un donador y compatible con un receptor, ¿verdad? Siempre. Nadie me avisa que viene mal. Así no vas haciendo. Así que vas a dobletear, ¿no? O vas a seguir hablando con. O sea, vas a volver a tener la clase la mañana. ¿Sí? ¿De nuevo? Les gusta la clase. No, Felipe, por favor. Porque tú hablas mucho. Entonces vamos a ver la diferencia entre un trasplante y un tumor, ¿ok? ¿Qué pasa si es que yo ingreso un órgano que no es mío al cuerpo de una persona? Bueno, llega a pasar también células que son, por ejemplo, células dendríticas de ese mismo órgano, ¿sí o no? Entonces, esas células dendríticas van a tratar de llevar antígenos que no son los míos, que son de alguien más, ¿sí o no? Y que son considerados extraños, ¿por quién? Por mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, esas células dendríticas van a coger antígenos de ese órgano, van a ir hacia los nódulos linfáticos y se los van a presentar al linfocito T porque van a pensar de que ese es algo extraño y lo tienen que eliminar. De hecho, para que haya un buen trasplante y se dé la aceptación de este, uno tiene que estar tomando siempre, ¿no? ¿Qué? Inmunosupresores. Corticoides, ya, corticoides, inmunosupresores, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque lo que quiero es que se trate, de cierto modo, ¿no?, de llegar justamente a disminuir lo que viene a ser nuestra respuesta inmunológica contra ese órgano. Y se toma por un montón de tiempo, ¿no? Es más, se hace también controles bastante sucesivos para verificar que nuestro cuerpo no esté rechazando a ese nuevo órgano, ¿ok? ¿Qué pasa en un tumor, en cambio, no? ¿Qué pasaría? En un tumor ustedes saben de que son células que son básicamente... ¿Quién es su marido? Me cuenta fake. Pero no sé quién es, no sé quién habla. Cállate. Oye, ¿a qué era la reunión? Era que le responde. A las 12. A la 1, yo paso. Uy, entonces, como les mencionaba, ¿qué pasa en un tumor? Normalmente en un tumor lo que vamos a encontrar son células nuestras que se van al lado oscuro, ¿verdad? O sea que empiezan a reproducirse sin control, ¿verdad? Entonces esto obviamente no nos beneficia en nada y esas células pues pueden llegar a pasar desapercibidas al inicio por la misma célula dendrítica que las esté sensando. Alrededor de este tumor va a haber una célula dendrítica, ¿no?,
va a tratar de agarrar antígenos, como siempre, porque la célula dendrítica verifica tanto células nuestras como posibles células extrañas, ¿ok? Entonces siempre verifica, a ver, pásame tu fotocheck, ¿no? Lista. ¿Eres de Uxur o no? Ah, está lista, ¿no? Entonces, así como le han hecho al de seguridad y ha pasado un choro, ¿no? Tú, sí, siempre. Ha pasado alguien que no era de acá, asumo, ¿no? Y se ha llevado la laptop, ¿no? Y la lista. Tres laptops, yo no sé cómo pueden salir con 3 laptops de la mano. En polvos azules. No, en la vida. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Las células dendríticas, como detectan que es nuestro, ¿no? Puede ser que al inicio se dé lo que viene a ser una alergia, es decir, un bloqueo de la activación de los linfocitos T. Es decir, que en este caso están diciendo, no, ¿saben qué? Esto es mío, así que ¿para qué nos vamos a activar? ¿No? Pero pues la presentación de este antígeno suele ser gradual, ¿no? De hecho hay algunas células que incluso llegan a engañar por mucho tiempo en su sistema inmunológico para que no las detecte como extrañas. Entonces de esta manera la célula sigue creciendo, ¿no? Y la célula dendrítica simplemente no lo llega a detectar, ¿no? Entonces el tumor lo que hace normalmente es la inducción de ciertas tolerancias, ¿ok? Mientras que un trasplante vamos a ver de que genera básicamente una inmunosupresión en algunos casos, ¿no? O sea, se trata de generar una inmunosupresión para poder llegar a generar un trasplante adecuado. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un embarazo? En la etapa temprana de lo que vendría a ser el embarazo, lo que se hace es que las células dendríticas sí van a captar ese antígeno que normalmente no debería ser mío por completo, ¿verdad? Y esos antígenos se van a tratar de llegar a presentar, pero de manera gradual. ¿Para qué? Para que se genere nuevamente una inducción de tolerancia. Y lo que se hace es básicamente tratar de que no se activen ni linfocitos T ni linfocitos B para que no le hagan daño a ese efecto, ¿no? Entonces, el embarazo normalmente debería tener un perfil muy parecido a cuál de los dos? A un tumor, ¿ok? No a un trasplante. ¿Okay? Y acá tenemos cómo es que se inicia, incluso se llegan a comparar mucho las etapas del implante, ¿no? de un tumor y las etapas de la implantación de un blastocito. ¿Se parecen? Se parecen bastante, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Primero la producción, que en este caso es digamos así, el aumento del número de las células cancerígenas, ¿no? Y después un establecimiento en algún tipo de epitelio, ¿no? Incluso se puede dar la invasión, tal y cual lo que hace justamente el blastocisto, ¿no? Y después se va a dar la respuesta inflamatoria que normalmente se tiene que dar en cualquier implantación, ¿no? Entonces el blastocisto, la misma situación, yo les mencioné que en una instancia lo que se genera siempre va a haber una inflamación, ¿no? En una etapa temprana del embarazo, para que se pueda generar la implantación. ¿Okay? Entonces, en ambos casos, ¿qué es lo que habíamos dicho? Que la célula dendrítica lo que normalmente genera es la presentación de antígenos de manera gradual para que nuestro sistema inmunológico se acostumbre y ya no genere una activación de linfocitos T y linfocitos B de manera adecuada. ¿Okay? Entonces, en este caso se generan tolerancias. ¿Ya? ¿Qué pasa con la gripe? Así le vas a mandar, chico. ¿Cuál es tu tumorcito? Y tu tumorcito. Entonces, veamos cómo es que se llega a generar la implantación también, ¿ya? De hecho, esta parte es importante, pero imagínense de que no existan los receptores. Ustedes saben de que tanto para patógenos como para cualquier célula que se quiera llegar a implantar, tiene que haber un receptor y una proteína de implante, ¿sí o no? Entonces, este tipo de blastocisto va a empezar a generar un rodamiento, se le menciona, ¿no? Por toda la decidua del útero. Hola. No te permitas. Al último. Sí, frío. Ahí al costado del Entonces, miren lo que va a pasar en el útero, ¿ya? Cuando un blastocito se quiere llegar a implantar, lo que se necesita primero es tratar de que los receptores que pueden
y a estabilizar a ese blastocisto en esa zona, se tienen que expresar o se tienen que llegar a ser detectados por el blastocisto. Pero se menciona de que estos son los receptores, ¿okay? Estos de aquí están representando los receptores. Esos receptores, de manera natural, no están así expuestos, porque si no cualquier cosa se prendería. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos receptores? Están como tapados, están ocultos, digámoslo así. ¿Por qué? Por lo que viene a ser la mucina, ¿okay? Esta mucina, o esta capa de mucina que está acá, normalmente está completa, ¿no? Toda esta parte debería ser amarilla. Pero las células dendríticas normalmente lo que hacen, se menciona de que tienen un papel importante porque ellas pueden llegar a disminuir la cantidad de mucina en las épocas en las que se puede llegar a dar la implantación. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa cuando se reduce la mucina? ¿Quiénes son los que ya se pueden empezar a observar o a tener contacto con el tromboblasto? Los receptores. ¿Okay? Y en este caso, una vez que se reduce la mucina, los receptores ya pueden estar en contacto con el blastocisto y a generar la implantación. ¿Ya? Ahora, también se menciona de que, por ejemplo, en personas mayores, lo que más pierden al pasar los años son justamente ese tipo de células, las células dendríticas. ¿Qué pasaría si yo no tengo tanta cantidad de células dendríticas? Si no tengo células dendríticas, no hay implantación. ¿De frente? ¿Proceso o proceso? A ver. No se muestran los Antes de eso, No hay degradación. no hay degradación de la mucina o no hay disminución de la cantidad de mucina en esta zona, ¿verdad? Y también no se podría generar la expresión, digamos así, ¿no? El reconocimiento de lo que vendría a ser los receptores por parte de un blastocisto. Por acá deben estar los nombres, pero no los tengo en la mano. Déjame buscar, no necesariamente, hay muchas otras cosas que pueden llegar a generar una infertilidad. No solamente eso. ¿Okay? Hay varias cosas. Ya, entonces, a ver, voy a revisar lo de los receptores. Ya. Bueno, en el endometrio se mencionan de que hay receptores de estrógeno y de progesterona. Estos receptores permiten la interacción del blastocisto y el endometrio. Entonces, facilitan la adhesión y la integración del embrión en la pared celular. Entonces, vendrían a ser cualquiera de estos dos receptores, ¿no? Pero estos receptores, como les digo, normalmente no están visualmente detectables por lo que viene a ser el blastocisto. Ahora, ¿qué pasa una vez que empieza a generarse la implantación? Luego, también te mencionan de que los neutrófilos, los macrófagos, los natural killers, te permiten llegar a generar una vascularización en esa zona. Entonces, obviamente, para que se genere, ¿no? La correcta adhesión, tiene que haber vascularización próxima, ¿no? A lo que viene a ser la implantación. Y para eso estamos llevando lo que viene a ser natural killer, neutrófilos. ¿Ok? Entonces, mencionamos de que habían fases en lo que viene a ser el embarazo, ¿verdad? Lo vamos a dividir en tres etapas. La etapa temprana viene a ser el trimestre en el que normalmente se llega a generar la implantación, ¿no? Este primer trimestre que yo les mencionaba de que era súper difícil para la madre, ¿no? Un segundo trimestre en el que ya vamos a tener la implantación adecuada y en este caso lo único que se va a tratar de generar es el crecimiento del feto. Y el tercer trimestre en el que lo único que se necesita al final de él es la labor de parto. O sea, parir, la mala. Dar a luz. ¿Okay? Entonces son tres procesos importantes. Primer trimestre, la implantación. Segundo trimestre, el crecimiento fetal. Y el tercer trimestre,
per se tiene que haber inflamación, ¿ok? Por ende, normalmente en un primer trimestre vamos a encontrar como que una respuesta hacia la inflamación, ¿no? Que vendría a ser básicamente una situación preinflamatoria, digámoslo así, ¿no? En un segundo trimestre, cuando ya se empieza a dar el crecimiento del niño, lo único que se necesita ahí es tratar de mantenerlo vivo y en ese lugar. Por ende, lo que vamos a encontrar acá son respuestas antiinflamatorias, al revés, ¿ok? Aquí todo el perfil se vuelca a generar una tolerancia y por ende se va a dar la presencia de los linfocitos TH2. ¿Para qué me servían los linfocitos TH2? ¿Se acuerdan? ¿Su perfil era qué? ¿Proinflamatorio? Antiinflamatorio, ¿verdad? Entonces, por el mismo hecho de que ya se empiezan a dar respuestas de situaciones antiinflamatorias, el niño se puede quedar y puede llegar a desarrollarse de la mejor manera. Y en un tercer trimestre, como les dije hace rato, tiene que haber la labor de parto al final, ¿verdad? ¿Y cómo creen? Si es que yo estoy en una situación antiinflamatoria, vengo del segundo trimestre, para que se genere la eliminación de ese producto, bueno, para que se genere el parto, ¿no? ¿Qué tendría que pasar? Ya, sí. Pero imagínate que estamos en tolerancia. ¿Realmente vamos a poder liberar a ese producto? No. Ahí vamos a volver a tener una respuesta proinflamatoria. ¿Ok? Entonces, inflamación, antiinflamatoria y proinflamatoria. ¿Ok? Tercer trimestre, la proinflamatoria, ¿a qué me va a ayudar? A liberar el producto. O sea, a empezar con la labor de parto. ¿Ya? Aquí se cambia el perfil de un TH2 hacia un TH1. Y los TH1, ustedes saben de que son linfocitos que normalmente tienen perfiles citoquinas proinflamatorios. Entonces, eso es lo que normalmente vamos a encontrar en los 3 trimestres, ¿no? En el examen yo les puedo poner cuáles son, no sé, pues, los perfiles de un primer, segundo y tercer trimestre durante la inflamación. ¿Qué tipo de respuesta inmune se puede generar? Fija. ¿Está grabando? Sí. Ah, ya. Ya sé cuál era la pregunta. No sé. ¿Ya? Entonces sí, les puedo preguntar eso, ¿no? ¿Cuál es la respuesta inmune del primer, segundo y tercer trimestre en el embarazo? Ustedes me van a decir, en el primer embarazo se da inflamación porque se necesita generar una implantación. En un segundo trimestre lo que se necesita es que crezca el niño y por ende va a haber tolerancia, va a cambiar el perfil hacia un antiinflamatorio, es decir, a la producción de linfocitos TH2. Primero es Y en inflamación. un tercer trimestre lo que se necesita ya es empezar con la preparación de la labor de parto y por ende vamos a cambiar ese perfil proinflamatorio hacia un, perdón, antiinflamatorio hacia un proinflamatorio. Yo tengo proinflamatorio. Inflamación, Eso tolerancia, es lo que me van a responder en el examen, ¿verdad? Claro. Escuchen, ¿verdad? Me están apuntando, ¿verdad? ¿Puedes repetir? Ya he repetido 2 veces, Luis, ¿qué pasó? Nunca. Estás apuntando. Pero ahí está todo, ¿ah? Aquí. ¿Cómo? ¿Ya foto? Aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué PPT? Sí. ¿Número? ¿Qué PPT? 11. Se nota que está en el curso. Ya, vamos a ver este otro, ¿ya? Ya, en el caso de los trofoblastos, ¿no? Los trofoblastos van a tratar de reclutar lo que vienen a ser células inmunitarias. De hecho, también van a tratar de educar, ¿no? A lo que vienen a ser células de linfocitos T, linfocitos B, ¿no? Linfocitos T reguladores básicamente, ¿no? Y también a generar lo que viene a ser una tolerancia si es que en caso se necesitara esa situación en ese tipo de etapas, ¿no? Entonces, acá por ejemplo, las células de trofoblastos se mencionan de que pueden ayudar en el reclutamiento de todas las células que hemos hablado hace rato. Los naturocilinos, los monocitos, linfocitos T, pero básicamente T reguladores en su mayoría, ¿no? Y también neutrófilos. Como estamos hablando de quizás una primera etapa del embarazo, yo les había mencionado de que las natural killer, las células dendríticas, los neutrófilos normalmente te ayudaban mucho en cuanto a lo que viene a ser la vascularización, ¿no? En la zona, ¿no? Pero también puede llegar a generar, como les mencioné hace rato, células específicas que no necesariamente vayan a hacerle daño al feto, ¿no?
¿no? En este caso, las natural killer uterinas, que son justamente menos citotóxicas que las normales natural killer, ¿no? ¿Qué más? Lo que viene a ser llamado macrófagos, pero del tipo M2. Y el tipo M2, así como los TH2, ¿no? ¿Qué tipo de perfil tienen? Antiinflamatorio, ¿ya? Así igual el M1 por inflamatorio, el M2 antiinflamatorio. Y creo que eso también lo debieron haber visto en los, si no me equivoco, astrocitos en la parte del sistema nervioso central y abdominal. El M2 es proinflamatorio. El M2 antiinflamatorio. Como el ¿ya? Y también se van a empezar a reclutar linfocitos T reguladores para ayudar en la tolerancia. Además de eso, también se menciona de que el trofoblasto normalmente empieza a generar producción de TLR en la parte de en sus extremos, digamos así, ¿no? En algunas células que tiene. ¿Para qué? Para poder llegar a detectar si es que todo el ambiente está adecuado o si es que hay algún tipo de infección o no, ¿verdad? ¿Qué pasa si es que habría una infección, como en este caso? ¿Qué creen? Un aborto, de frente. Sí puede haber un aborto, pero vamos a ver qué es lo que pasa, pues, ¿no? ¿Qué pasa si ingresa un virus, por ejemplo? Los virus normalmente empiezan a inhibir ciertos tipos de producción de interferones, ¿no? Pero se puede llegar a detectar por justamente los TLR, los NLR, dependiendo de qué tipo de microorganismo llegue a ingresar. Y de esta manera empezamos a producir genes proinflamatorios que al final inducen a que esa zona sea no tan adecuada para el crecimiento del feto. Entonces, lo que se observa es que normalmente se empieza a liberar el problema. Luego también tenemos esta otra situación. Acá tenemos un montón de cosas. Tenemos varias situaciones con respecto a la madre y el trofoblasto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos a la decidua materna. Acá está el miometrio y acá te dice más o menos en dónde está cada una de las que vamos observando, ¿no? Entonces, te mencionan de que normalmente el proceso de embarazo también está asociado a la producción de algunas hormonas, como por ejemplo la progesterona y el estradiol. Entonces, la progesterona y el estradiol lo que va a generar es de que se empiece a producir diversas células inmunitarias, ¿no? Que pueden llegar a cumplir un rol antiinflamatorio en alguna situación, ¿no? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, la producción de la lectina 1, de TGF-beta 1, interleucina 15, TCF, MIC1, y todos estos van a generar células dendríticas que al final reclutan células T reguladoras, ¿no? Entonces, habíamos hablado de que en el embarazo es muy importante llegar a producir ese tipo de células T reguladoras para que en algún momento se genere una tolerancia hacia el producto, ¿no? También vamos a encontrar, por ejemplo, de que existen trofoblastos, ¿no? Como por ejemplo los de aquí. Y estos trofoblastos, de hecho, sí se pueden llegar a censar por nuestros tipos de células, ¿no? Como acá, por ejemplo, estamos hablando de un natural killer peruterino, ¿ok? Y este natural killer uterino se puede llegar a detectar a los receptores del trofoblasto, que en este caso son HLA-C, ¿no? Por medio de un receptor llamado KIR. Y este tipo de uniones va a generar de que se empiece a activar lo que vienen a ser algunos monocitos, pero estos monocitos van a ayudar contra células que pueden generar un posible daño al feto. O sea, no solamente no lo va a eliminar, sino además puede llegar a mejorar su protección contra cualquier célula que por ahí diga, no, esta cosa no es nuestra, ¿no? Entonces hay que eliminarla. Entonces, lo que se hace normalmente en este tipo de situaciones es de que se puede empezar a activar diversas células que, más que eliminar el trofoblasto, van a ayudar a su implantación y a su posible crecimiento posteriormente, gracias a la tolerancia que se tiene. ¿Okay? También se mencionan otras células, como por ejemplo, si no me equivoco, las de la decidua materna. Se mencionan de que la decidua materna en el endometrio también llegan a ayudar en varias producciones, o bueno, se menciona aquí a perfilar, por así decirlo, células que
que pueden ayudar en este caso a situaciones antiinflamatorias, ¿no? Entonces, todo lo que vienen a ser los efectos hormonales, además de células de la misma dirección materna, me ayudarían a proteger al producto. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, llegamos a tener las dos situaciones en un embarazo? Una, un progreso normal en el embarazo, y otra, un posible problema dentro de eso, ¿no? Entonces vamos a encontrar primero de que si es que todo va bien, si es que todo va normal en un embarazo, ¿no? La madre va a tratar de generar una tolerancia a lo que viene a ser el feto, ¿no? Entonces vamos a tener una tolerancia inmune a lo que viene a ser el feto. También vamos a empezar a pues dejar desarrollar el mismo feto, y después vamos a tener una liberación adecuada del producto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si que, por ejemplo, empezamos a tener cualquier tipo de situación estresante, una infección, ¿no? O por ahí empiezan a generarse medicaciones a la madre, exposiciones a reactivos tóxicos, deficiencia de vitamina D y todo eso? Empezamos a ver de que se empieza a generar una falla en todo ese sistema, ¿no? Incluso también te menciono acá, ¿no? El hecho de que este tipo de respuesta o de reconocimiento que yo les mencioné, que era el tromboblasto con los HLA-C y recepcionado por las células natural killer, ¿no? Hace de que el natural killer lo reconozca como justamente el que lo va a proteger, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que en cambio existe, por ejemplo, una no interacción, ¿no? O en este caso la recepción del HLA-C se considera como extraña? Pues la natural killer en este caso va a empezar a tratar de eliminar. Y lo que se va a observar es justamente que se puede llegar a generar una liberación del producto, ¿no? Antes de lo que debería ser, ¿no? Entonces empiezan a haber pérdidas fetales, ¿no? Preeclampsias también se puede dar, ¿no? También se puede dar partos tempranos, ¿no? del mismo feto, etc. Y todo eso de hecho también repercute con respecto a la inmunidad que va a tener el niño cuando salga de la madre. Entonces veamos cuál es el papel de los linfocitos T reguladores. ¿Para qué me servían los T reguladores, chicos? ¿De acuerdo? ¿Está reguladores? Sí. Para regular. Para regular. Los linfocitos T reguladores normalmente ustedes los van a encontrar con algunos receptores importantes, ¿ok? ¿Cuáles son esos receptores? Lo vamos a encontrar, por ejemplo, con esta CTLA4, ¿ok? Esta CTLA4 puede llegar a generar el bloqueo muchas veces de la activación de algún linfocito T, ¿ok? No sé si se acuerdan, pero nosotros teníamos coestimuladores en las tres señales para la activación del linfocito T. ¿Se acuerdan de las tres señales? ¿Cuál era la primera señal? ¿El proceso? Cuando una manita agarra y el péptido. Ya, ok. ¿Y esas dos moléculas cómo se llamaban? MHC, TCR, ya. MHC, péptido y TCR. Esa es nuestra primera señal. La segunda señal era un coestimulador. ¿Y se acuerdan de qué tipo de estimulador? CD28, CD40, ya. Las B7, ¿se acuerdan de esas? ¿Sí? ¿No? Ya. En el caso de lo que viene a ser un linfocito T, ¿no? Lo que vamos a empezar a observar es justamente este otro coestimulador, ¿no? Que en este caso sería un CTLA4, ¿ok? Los CTLA4 tienen mucha afinidad por lo que viene a ser un B7. Y ustedes saben que los B7 se podían llegar a unir a diferentes coestimuladores, ¿no? Uno de ellos es justamente este CTLA tipo 4. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un CTLA de tipo 4 unido a un B7? Ese linfocito simplemente va a servir para inhibir la activación de cualquier linfocito T, ¿ok?
Y es por eso que se da la baja regulación, ¿no?, de lo que vendría a ser una activación del linfocitos. ¿Okay? Es como si, por ejemplo, yo tuviera dos opciones con respecto a las B7, ¿no? La B7 tiene un CD28 por un lado y tiene también a un CTLA4, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Normalmente se suele unir más al CD28, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que pues el CTLA4 se produce muy poquito en la célula, muy poquito. ¿Y por qué? Porque tiene muchísima más afinidad que el otro receptor. ¿Okay? Entonces, si en algún caso se llega a generar uno, es mucho más fácil que el B7 se llegue a unir a él porque tiene mucho más afinidad. ¿Okay? Por eso es de que normalmente la CTLA4 no debería llegar a producirse en cantidades altas. ¿Okay? Entonces también vamos a encontrar, por ejemplo, a lo que vendría a ser las PDL1, también me sirven para lo mismo, ¿no? Es básicamente para tratar de generar una inercia en lo que vendría a ser una respuesta inmunitaria o para la activación del linfocitos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver con respecto a las células dendríticas en el embarazo? Normalmente vamos a tener acá el trofoblasto, acá tenemos macrófagos, ¿no? Y las natural killer, que normalmente lo que hacen es tratar de proteger a ese trofoblasto mediante un perfil tolerogénico, ¿no? Entonces, esto hace también de que se llegue a comunicar a la célula dendrítica de que no genere lo que viene a ser la activación de linfocitos que puedan dañar al feto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que se empieza a, una vez que hay el embarazo, empiezan a incrementarse varias hormonas, entre ellas la progesterona, ¿no? También puede haber presencia bastante de vitamina D, la PGE2, etcétera, que justamente pueden llegar a mejorar a una célula dendrítica inmadura y a coestimularla para que tenga este perfil antiinflamatorio. Y el perfil antiinflamatorio iniciaba con la producción de citoquinas antiinflamatorias. ¿Se acuerdan de las IL-10? Sí. Las IL-10, ¿no?, normalmente generan un perfil antiinflamatorio que hace que un linfocito T virgen pueda llegar a expresarse hacia lo que vendría a ser un TH2, ¿no?, o también incluso hacia un linfocito T regulador. Entonces, en cualquiera de los casos, ¿no?, lo que se genera es tratar de llegar a producir células que no van a generar el daño en el feto. En cambio, si es que habláramos, por ejemplo, de un fallo en el embarazo, ¿qué es lo que podríamos estar observando con respecto a esta célula dendrítica? Primero, que el trofoblasto, después de generar la inflamación, no llega a generar la tolerancia, ¿no? Sí. Y en cambio, las natural killer y los macrófagos que estén alrededor, pues lo van a calificar como algo extraño, generando un efecto inflamatorio en cualquier célula dendrítica. Y si hablamos de que esta célula dendrítica, ayudada por todas las citoquinas proinflamatorias, ¿no?, empieza a generar mensajes proinflamatorios también, como por ejemplo interleucinas del tipo 12, hace de que los linfocitos T vírgenes puedan llegar a activarse a un perfil TH1. Y este perfil TH1, habíamos hablado de que es un perfil proinflamatorio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar si es que el TH1 se activa? Los TH1 me pueden permitir ayudar en lo que viene a ser la eliminación del trofoblasto, ¿no?, o incluso producir ciertas citoquinas que puedan ayudar en la eliminación del producto. ¿Okay? Entonces, eso puede llegar a producirse solo si es que estas células dendríticas son mal direccionadas, por así decirlo, ¿no? Porque si se dan cuenta, aquí lo único que interesa es que esta célula dendrítica pueda llegar a, primero, tratar de que se considere al trofoblasto como algo que puede llegar a tolerar. Si es que no lo llegan a tolerar, es el problema, porque empieza simplemente la producción de citoquinas proinflamatorias que al final activan linfocitos T que no nos es conveniente, como por ejemplo el TH1. ¿Okay? Y si a todo esto le sumamos, ¿no?, que pues puede haber otro tipo de situaciones, como por ejemplo, la madre no tiene una buena nutrición, la madre empieza a tener cambios como por ejemplo hormonales, ¿no?
se empieza a estresar más. Y todo eso hace que empiece a condicionar a que su sistema inmunológico también se deprime un poco, ¿verdad? Entonces, en esta disminución, por así decirlo, de la respuesta que tiene, ¿no? También lo puede hacer frente a otros tipos de patógenos, ¿ya? Como por ejemplo, ante cualquier tipo de infección. Yo les había comentado como que clases anteriores de que las embarazadas normalmente llegaban a tener una infección asintomática hacia ciertas infecciones. ¿Hacia cuál, por ejemplo? ¿Recuerdan? Les dije dos, si no me equivoco, pero con una es suficiente. A ver. ¿Qué tipo de infección es recurrente en una embarazada? Urinarias, muy bien. ¿Y tenía o no tenía sintomatología? ¿Sí? No va a ser malo después. No tenía sintomatología, ¿ya? Y esto era básicamente porque, pues, como está en un tiempo de tolerancia, también hay muchas veces en que simplemente no llega a responder adecuadamente frente a otros tipos de infecciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la paciente puede llegar con infección, pero sin ni siquiera dolor, ¿no? Un paciente puede llegar con una infección urinaria muy avanzada y simplemente puede caminar normal, no le duele nada, orina normal, ¿no? Entonces, es por eso de que hay importancia en cuanto a los controles regulares de las embarazadas. Cada control se saca una muestra de orina para poder verificar que no haya ningún tipo de infección urinaria, por ejemplo, ¿ya? Incluso al inicio de lo que vendría a ser el embarazo, también se hace la detección de un parásito llamado toxoplasma. Y más que nada se los hace a las personas o a las mujeres que ya han tenido abortos espontáneos recurrentes. ¿Por qué? Porque en cuanto al toxoplasma, no hay sintomatologías, el paciente puede estar normal, ¿verdad? Pero pues sí ha habido un antecedente o varios antecedentes de posibles abortos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa en cuanto al feto? ¿Puede llegar a infectarse si es que la madre está infectada? ¿Qué creen? Sí, pueden llegar a generarse varias otras infecciones, no solamente con ese patógeno, sino que sí, puede llegar a generar un contagio desde la madre hasta el niño, incluso en varias etapas del embarazo. Por ejemplo, en lo que viene a ser durante el embarazo se puede dar la infección de algún tipo de virus, de algún tipo de bacteria, ¿no? En el paso del feto por el canal vaginal, que ya sería el parto, también se puede dar infecciones. Y postparto también se puede generar infecciones. Entonces el bebito no es que ya esté libre de cualquier infección una vez que sale de la mamá, sino que va a ser mucho peor porque puede llegar a estar en contacto con muchos microorganismos del mismo ambiente, ¿no? Y que pueden para él ser bastante fuertes. ¿Por qué? Porque como ya hemos dicho hace rato, ¿no? Los bebitos, en este caso el feto, no llega a producir inmunoglobulinas, ¿no? Excepto, aquí te mencionan, no llega a generar inmunoglobulinas G, excepto que la madre se los pasa, ¿verdad? Habíamos hablado de eso. Tampoco llegan a generar, en este caso, inmunoglobulinas C hasta después de la segunda mitad del embarazo. Pero ustedes saben de que las inmunoglobulinas M son o no son específicas. No son específicas. ¿Duran o no duran? Tampoco duran mucho tiempo. Entonces, no nos es útil para una memoria inmunológica, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, también te menciona que la inmunidad mediada por células y por citocinas suele ser bastante ¿ya? Así que veamos un poquito de las infecciones obstétricas que se pueden dar durante el embarazo. Entonces, durante el embarazo podemos llegar a tener tres tipos de infecciones. Infecciones de tracto urinario, que son las más recurrentes, ¿no? La coriomionitis, que normalmente también se le conoce como RPM, o también llamado ruptura prematura de membrana, y que puede generar abortos. Y la otra, la vaginitis. Esta ya le hemos hablado antes, ¿sí o no? La vaginitis, ¿la hemos hablado? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, y la vaginitis se puede dar por tres tipos de patógenos. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles? Por hongos, por bacterias o por
¿Ah? Parásitos. Parásitos. Lactobacilos eran nuestra microbiota. ¿Ya? Entonces, en la parte de vaginitis se puede dar por cualquiera de esas tres y hoy día lo vamos a volver a recordar porque creo que ya se olvidaron. Entonces, la primera, la ITU. Habíamos hablado de que puede ser una ITU baja o una ITU alta, ¿verdad? Y en el caso de que fuese baja, por ejemplo, tenemos a la cistitis activa, ¿no? También puede ser una infección alta y en este caso podría ser una pielonefritis. Entonces, la otra situación es la RPM, ¿no? La de acá. Una ruptura prematura de membrana normalmente se puede llegar a dar antes de lo que viene a ser la semana 37 de gestación, ¿ok? Y te mencionan de que suele ser el responsable del 30% de nacimientos prematuros, ¿ok? Además de eso, ¿qué es lo que se puede llegar a generar para poder detectar que hay una RPM por la meningitis? Una técnica para poder detectar esto es la técnica de leche. Esto lo van a ver también. Esto lo van a ver también. Lo van a ver en práctica, ¿ok? Esta semana, pero pues para que vayan observando cómo es más o menos que se puede visualizar la muestra, ¿ok? Aquí lo que se solicita normalmente es secreción vaginal. Y la secreción vaginal después se la tiene que poner sobre un portaobjetos y se tiene que dejar secar. Una vez ya sequito, lo pasamos a observar al microscopio. Y en el microscopio entonces se pueden dar cuenta que tiene como forma de una planta. ¿Sí? ¿Alguna vez han visto una leche? Sí, ¿verdad? ¿La mayoría? No. ¿Qué pasa? El helecho es así, ¿ya? Por eso es que le dicen la técnica del helecho. Se parece bastante a las hojitas, porque se llega a cristalizar de tal manera que se genera ese tipo de formación. ¿Cómo se llama? Y esa es la técnica del helecho en secreción vaginal. ¿Qué otra cosa se puede hacer? También se puede llegar a detectar a partir de un hemograma, porque podemos ver leucocitosis. Se puede ver con un hemocultivo, pero en ese caso el porcentaje de recuperación es bastante bajo. Y también por líquido amniótico, ¿no? Y el líquido amniótico obviamente no es fácil de sacar, ¿verdad? ¿Saben cómo se hace la extracción del líquido amniótico? Una amniocentesis. Esta amniocentesis viene con una agujita bien chiquita, ¿verdad? Sí, es enorme. Sacas la agujita y ya te traspasan al bebé. Pero tiene que sacar una muestra para poder llegar a determinar que por ahí puede tener algún tipo de infección y generar una RPM. ¿Cuáles son los microorganismos que pueden generar RPM por poliomyelitis? Tenemos dos, que son los importantes, ¿ya? El Streptococcus del grupo B, que en este caso no lo hemos visto antes, ¿no? ¿O sí? No, vamos a estudiar el grupo B. No, Grupo B, ¿por qué? Exacto. El grupo A, el betamolítico del grupo A 290. es Streptococcus. Sí, por Hoy cierto. día vamos a hablar de otro tipo de Streptococcus. 2000. ¿Cómo es? ¿Cómo se puede llegar a detectar y diferenciar de los Streptococcus? Y el Es que llegando con mi cara pero ¿cuánto es que está mecánica va a ser eso? No, pero yo no hago nada, pues solo estoy ¿ya? sentado. Entonces, acá también te mencionan varias situaciones, como por ejemplo la sintomatología de que debe tener la madre cuando tiene una posible poliomyelitis. En este caso, la madre tiene que venir con más de 38 grados de fiebre, ¿no? Tiende a tener leucocitosis, que es lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Cuando se saca lo que viene a ser la muestra de líquido amniótico, lo que podemos ver es que es medio purulento, o sea, medio turbio, ¿no? Así como con contenido de eso. ¿Okay? Y normalmente la madre puede llegar a tener taquicardia. Y no sé por qué tengo menos. ¿Okay? Además de eso, con lo que viene a ser el líquido amniótico, uno también puede llegar a generar un cultivo. Y el cultivo, en ese caso, se puede hacer con un agar específico. ¿Qué agar utilizarían para poder aislar tanto una E. coli como un estreptococcus?
No, participación. Pero A ver, o- quiere, ¿por qué McConkie? A ver, quiero saber. No, es que McConkie sería cuando es en caso solamente el coli con otra también gram negativa, porque se supone que las sales mataría las gram positivas y el estreptococo del Los coli es inhibidores, ¿no? Cristal violeta, etcétera, puede llegar a ¿sacaste 16 en el pasito? Entonces, agarrar No, sangre. por 5 me Sí, puse, agarrar. 15. Pero Pero también, diferencial. no, ese Solamente- es un agar, nada más. no, pero Fíjate lo por el utilizaríamos en los dos para diferenciar. Para los dos. No para diferenciarlo, pero sí para tratar ¿Pero cuándo de sacas el sacarlo de la Ah, muestra. ok. Recuperarlo. En este caso, para recuperarlo, agarrar. ¿Ya? Está bien, creo que yo lo dije. Es que habíamos debido que en qué agar podíamos poner a los dos para diferenciar. Ah, ya. Ah, ok. Si los diferencio, sí podríamos utilizar un McConkie para poder saber si es que crece una ecoli. Si es que no crece, Yo no sé si quiero ya, saber. pero primero lo tienes que recuperar, pues. ¿Cómo lo recuperas? En agar sangre. No lo recupero, y de frente lo diferencio. No, primero tenemos que recuperar. Entonces está bien, el agar sangre yo puedo utilizarlo porque ahí me va a crecer todo. Los positivos, negativos. Y como dijo su compañera, es que yo por ahí quiero utilizar otro agar para diferenciar dos Tengo que leerme todo colonias esto. distintas. Hoy día. Sí, puedo utilizar el agar McConkie para cultivarlo, ¿no? Y ver si es que crece. Si crece es un gran negativo. Si no crece es un gran positivo. No, creo que sí. Entonces, es lo mismo, podríamos utilizarlo que sea. Y en la clase me hicieron un sistema límbico y no vi nada de eso. Y yo pensaba que iba a venir. Entonces, durante el parto, durante el parto, así naciste, ¿no? Así naciste o fuiste criado. No, yo sí sé cómo Sí, sí, sí. Justo lo que no sabía. Yo sí supe hacer bromas, así todas las No fue mi culpa, fue la de mi mamá. Dice que tenía los huesos muy chiquitos, muy chiquitos, ajá, entonces no iba a salir como quisiera. No, a ti, No, eso yo sabía hacer acá, pues. Sí, yo sí sé que tienes de vida, ya los perdiste a las 8, te queda uno. Ya, en el caso del parto, hay varias situaciones que pueden conllevar una infección. Por ejemplo, la episiotomía, ¿no? ¿Qué es la episiotomía? El corte que le hace para Que le hacen, ¿por qué? Porque así como ustedes son cabezones, ¿no? No salen, pues. De verdad, hay algunos servicios No. que, Ah, sí, que sí, son sí, lo grandes, mismo. ¿no? Para la madre. Entonces simplemente la madre dilata y no llega a dilatar tanto como para que el bebé pueda llegar a salir. Entonces, lo que hacen normalmente es tratar de hacer un corte. 13, ¿no? El último, la última. 13. de la biología. De la biología. No, pero profesora, de la madre, por haber no Participación saber si cuando llega un esponja tan grande, Por ser tan chiquito, ¿no? La episiotomía no se hace casi en los partos para que no se desgarre la Pero por semana, piel. pues. Ah, no me di No, cuenta. o sea, se trata de que no se haga una episiotomía normalmente. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil de que cure esa zona. De hecho, antes era con mucha más preocupación, porque la episiotomía se hacía ¿Dónde así, ves eso? ¿ya? O sea, se hacía direccionada hacia qué lugar? Hacia ¿Cómo el... ves? ¿Ves acá? Hacia el ano. Ahí, Entonces, imagínense tener una herida abierta y al ano al costado. Cualquier tipo de microorganismo fecal puede llegar a contaminar la zona, ¿sí o no? Ah, sí, sí, aquí. Entonces, ahora si es que se realiza así, para que no se llegue a generar un desgarro, ¿no? Direccionado al ano. Pero igual se trata de no hacerlo. De hecho, antes en el seguro, por ejemplo, llegaba y cortaban todo. Ahora no, ahora se verifica. Es que esto es demasiado doloroso primero y luego es demasiado difícil. En ese momento supuestamente tú estás anunciada con tu epidural, pero Sí se me gusta, pero no. la otra situación, aparte de la episiotomía, en el parto es la cesárea. ¿Quiénes son las cesáreas? Acá en la red sí califica bien, pero A ver, no se me mueran. En la cesárea, chicos, ¿qué es lo que encontramos? Obviamente, apertura de varias capas, ¿verdad? Varias capas de piel. Entonces, en los cortes normalmente puede haber también mucha más probabilidad de infección. ¿Ok? Se puede generar una bacteremia, ¿no? Que en este caso viene
viene a ser presencia de bacterias en sangre, ¿ok? Y normalmente se mencionan de que la mayoría, el 50% son bacilos gram negativos, como por ejemplo, ¿qué bacilo gram negativo conocen? E. coli. Entonces la E. coli suele ser la más frecuente aquí. Klebsiella, Cercospora y los cocos gram positivos. ¿Quién es el más presente? Es el coco metabolitíco, que ya lo conocemos, ¿no? El grupo A, en este caso es el Piógenes, y también tenemos a los estreptococos metabolitos del grupo B, que ahorita los vamos a conocer. ¿Ya? Entonces, en las infecciones que se pueden llegar a generar postparto, ya tenemos aquí a la endometriosis. Es una infección que se da a lo que viene a ser el endometrio, ¿ok? Posterior a lo que vendría a ser el parto. ¿Ya? Acá los microorganismos más frecuentes suelen ser el estreptococo metabolitíco del grupo A, o sea, el piógenes, ¿verdad? ¿Cómo se observa un piógenes en un gramo? Bolitas en línea, en forma de... Bolitas en línea, muy bien, o sea, son, ¿qué más? Cocos, ¿qué más? Gram positivos en disposición de cadena. Entonces vamos a encontrar qué tipo de situación vamos a tener acá. Por ejemplo, podríamos llegar a generar una secreción, ¿no? Normalmente pueden llegar a observarse secreciones en esa zona y se trata de extraer la muestra para verificar si es que hay este tipo de patógeno con un ¿ya? Entonces, ya sabemos aquí que la mayoría de veces, ¿no? En las anteriores, esto de aquí, por ejemplo, tenemos estreptococos, metabolitos del grupo A y del B, y acá Escherichia coli. Aquí la misma situación, Escherichia coli, estreptococos metabolitos del grupo A y del B. Y también te mencionan de que una endometritis puede llegar a generarse de manera polimicrobiana, o sea, con varios patógenos a la vez, o monomicrobiana. Y me dice por qué una dice 4 horas y otros te dicen no te dice nada, pero normalmente es más de 24 horas de sintomatología. O sea, que la sintomatología se presenta después de más de 24 horas. En una polimicrobiana, si hay más bacterias, se necesita más tiempo para que entre ellas se adecúen a vivir en un solo sitio, ¿sí o no? Entonces, el crecimiento normalmente se va a dar un poco más lento y es por eso de que no se va a observar sintomatologías en las primeras 24 horas, sino que después de ese tiempo. En cambio, si es monomicrobiana, o sea, imagínate tú con tus otros yo, ¿no? O yo con mis otros yo, generando una infección. ¿Va a ser o no va a ser más fácil de que yo genere la infección? Si todos son igualitos a mí, yo voy a saber, ¿no? Me voy a adecuar más rápido, voy a crecer más fácil y obviamente en menos de 24 horas yo ya voy a poder llegar a generar la infección, ¿no? Entonces, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae y Clostridium suelen ser los que se pueden encontrar de manera monomicrobiana, ¿ya? Mientras que los de aquí pueden llegar a estar como que en conjunto con varios bacterias, ¿ok? De estos de aquí, de los 3 de acá, al menos, ¿cuál no han visto? ¿Qué escucharon? ¿Qué escucharon? La galaxia. Ah, ¿cuál no han visto? La galaxia. No has escuchado, el problema es usted, no nosotros. No, se llama, no has escuchado, por eso me he dicho la galaxia. Ya, hoy día vamos a desbloquearte la galaxia, ¿ya? Entonces, lo que les mencionaba hace rato, ¿no? La sintomatología de la paciente es que venga con temperaturas bastante altas y que normalmente sean a las 24 o máximo 6 semanas después del parto, para que se considere como una infección postparto, ¿ya? Entonces, las causas de esta fiebre corporal pueden llegar a generarse a partir de varias situaciones, como por ejemplo la pielonefritis, una corporal, una mastitis corporal o incluso una herida quirúrgica, ¿no? Que puede ser a partir de una episiotomía, ¿no? O también generada por una infección a partir de una cerebritis. Entonces, vamos a ver el Streptococcus agalactiae, ¿ya? Agalactiae, ponte el nombre, ¿no? El agalactiae, ¿con quién está junto en ese cuadrito? ¿Quién me dice? ¿Quién es su partner? Piógenes, muy bien. Piógenes, ¿qué significa? Que ambos van a ser un mismo grupo.
¿De qué tipo? Exacto, beta hemolítico. ¿Qué tipo de hemólisis es esa beta hemolítica? Completa, muy bien, completa, ¿ya? Entonces, normalmente si nosotros tenemos una muestra, vamos a rápidamente verificar por microscopio. Si lo vemos como cocos en fila, ¿no? Y son gran positivos, pues yo más me voy a inclinar por un estreptococo, ¿verdad? Y si es un estreptococo, lo primero que se hace es tratar de verificar qué tipo de hemólisis es. Entonces utilizo qué tipo de garra para ver hemólisis. La garra. En la garra, entonces, si yo lo cultivo, puedo verificar si tiene una hemólisis parcial, que vendría a ser una cosa media verdosa, una hemólisis total o una no hemólisis, ¿no? Entonces nosotros hemos hablado antes de los que son hemólisis parcial, como por ejemplo, ¿cuáles nos hemos visto? Neumonía. ¿Cuál más? ¿Y en práctica no han visto ninguno más? Biogénica. Ah, ya. A veces está en la nube. Ninguno más han visto en práctica, de verdad. Y deben haber visto este. ¿Cuál? El muta. ¿Qué genera? ¿No? El muta es el que tienen en la boca y genera caries. Debo haber dicho. ¿No lo han visto en práctica? No. Bueno. Ya, de repente lo van a ver esta semana, quizás, no sé. Pero el muta, chicos, es un estreptococcus que genera justamente las caries, ¿ya? Si ustedes piensan que solamente es por comer dulces, no, es una bacteria que también justamente te puede llegar a generar ese tipo de situaciones. Esto que se chequean, ya. Te mintieron, ¿por qué? Tu mamá que te dijo, no comas mucho dulce, pero es que no, está relacionado. ¿Por qué les digo que está relacionado? Exacto, le estás dando glucosa a una bacteria que va a estar feliz si le dejas ahí tu chiclecito, tu caramelito, tu toficito, ¿no? Entre los dientes. Incluso cualquier tipo de residuo, ¿no? De bacteria, de comida, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de la parcial, de la beta y de la alfa, beta y gamma, ¿no? Y la gamma normalmente no hemos visto ninguno de estos, no lo vamos a ver tampoco, pero no vamos a quedar solo con esto. Del beta, entonces, vamos a observar de que puede llegar a ser agalactiae y ojo. ¿Cómo lo diferencio? Con una prueba de bacitracina. Esa prueba de bacitracina es un fármaco. ¿Cómo se llamaba esa prueba en donde yo podía enfrentar a un antibiótico contra una bacteria? El antibiograma. Puedo hacer un antibiograma, verificar si tiene resistencia o sensibilidad a la bacitracina y simplemente con eso ya diferencio. Por ejemplo, te dice, bacitracina sensible. ¿Quién es bacitracina sensible? Diógenes. Es bacitracina sensible. Bacitracina resistente a galactiae. Entonces, si veo resistencia a la bacitracina, a galactiae. Profesora, mi laboratorio no tiene, mi celón no tiene bacitracina. Que normalmente va a pasar. Entonces vamos a hacer otro test que se llama el test de campo. Perfecto. ¿Ok? Vamos a ver este test. Quiero que escuchen porque esto lo van a ver en práctica esta semana y quiero que vayan ya con una data. ¿Ok? Ay, no, mi cuerpo. El test de campo, si ustedes se dan cuenta, acá tiene una hemólisis, ¿verdad? Ya, este de acá, esta línea es el Streptococcus agalactiae y esta otra línea ha puesto a un Staphylococcus aureus. O sea, aquí esta prueba lo que hace es ayudarse de otro microorganismo para mejorar su beta hemólisis. ¿Ok? ¿Cuándo es positivo? O sea, ¿cuándo se genera este tipo de hemólisis tan fuerte que incluso llega a tener una forma de cabeza de flecha? Cuando el patógeno que está al costado del Staphylococcus es siempre un agalactiae. Si acá yo pongo un Streptococcus pyogenes, esto no se presentaría, ¿ya? La hemólisis en cabeza de flecha solo se presenta si tengo un Streptococcus agalactiae y un Staphylococcus aureus. O sea, se menciona de que el trabajo en conjunto de ambos patógenos genera una zona de interacción en el que la hemólisis se profundiza y se observa con mejor visualización.
Lo que pasa, ambos son metamórficos, pero lo que pasa es de que este Staphylococcus aureus tiene factores que pueden llegar a mejorar, ¿okay?, la performance del otro microorganismo. Entonces, su beta-hemólisis puede generar un halo pequeñito, ¿no?, de hemólisis. De hecho, acá se está generando hemólisis. Pero ¿qué pasa cuando te ayuda alguien más? Entonces, tu campo de hemólisis suele ser más grande. Por eso es de que se observa de esa manera. ¿Ya? Y en infecciones neonatales, como verán ahí, ¿no?, tenemos, por ejemplo, algunas infecciones que llegan a generarse, ¿no?, básicamente a neonatos, ¿no? Y incluso también te mencionan de que estas infecciones neonatales pueden llegar a ser postparto, ¿no? O sea que el niño ya cuando haya nacido también puede generar algún tipo de infección. Y básicamente está relacionado a la persona que lo llega a manipular, ¿no? Hay personas que acá en infecciones postnatales suelen agarrar al bebito y lo besan, le dan besitos en la boca, no sé. El perro lo lame. Ah, bueno, el perro lo lame. Nunca he visto eso, pero ya. ¿No? O sea, realmente a veces hay niñitos que los dejan por cualquier lado, ¿no? Entonces no hay buena higiene y normalmente en esas situaciones se puede dar infección. Pero eso no quiere decir que mientras esté generándose el parto, pues no se pueda llegar a infectar, también se puede llegar a infectar. Y también se puede llegar a infectar de manera congénita, ¿no? Entonces vamos a ver algunas de estas situaciones, como por ejemplo microorganismos que pueden llegar a ser, por ejemplo, virales, ¿no?, o fúngicos, bacterianos incluso, que pueden llegar a tener efectos en el feto, como por ejemplo citomegalovirus, ¿no? También puede generar un citomegalovirus congénito en el feto. VIH, ¿puede pasar? Sí, también, ¿no? ¿También puede pasar? También, ¿no? Hepatitis B, también. No, se le pone más pálido. ¿Qué cosa era esta? ¿Se le pone más pálido? Sífilis, muy bien, genera sífilis congénita. Y Listeria monocytogenes, que lo hemos visto porque pueden pasar 3 barreras, ¿no? Puede llegar a generar listerios. ¿Okay? Mycobacterium, ¿se acuerdan del Mycobacterium? Pero en este caso es Mycobacterium leprae. Esta genera lepra. ¿Okay? Entonces también hay virus que pueden llegar a generar efectos en el embarazo, se mencionan acá algunos de ellos, muchos de ellos incluso llegan a tener algunas vacunas, ¿verdad? Es por eso de que las vacunas en el embarazo pueden ser bastante importantes. Y también te mencionan acá de que existen, por ejemplo, ciertas infecciones que se pueden llegar a dar en neonatos básicamente, cuando la madre logra llegar a tener algún tipo de infección, ¿no? Por ejemplo, mencionan de que se puede dar aumento de neutrófilos, aumento de macrófagos, citoquinas inflamatorias, el arroz, se da medidores lipídicos y proteasas, que todos estos hacen de que al final se llegue a distorsionar un poco el equilibrio en algunos órganos, ¿no? Y por ende se puede llegar a dar una mala respuesta inflamatoria en lo que viene a ser el niño. Es por eso que el niño muchas veces llega a tener algún tipo de infección pulmonar recurrente. Método ahora epidemiología. Método ahora epidemia. ¿Okay? También tenemos aquí, por ejemplo, el próximo no llevo oficio nunca. En este caso mencionan, por ejemplo, las posibles situaciones que se pueden llegar a dar cuando hay algún tipo de inflamación en lo que viene a ser los alveolos, ¿no? Normalmente la inflamación genera de que se llegue a llamar a muchas células inmunitarias a empezar a producir lo que viene a ser citoquinas proinflamatorias, a generar lo que viene a ser también una tormenta de citoquinas que muchas veces logran dañar los epitelios, ¿no? Y eso es lo que ya hemos visto en otro tipo de infecciones. Acá te mencionan que este es una leptospiroxia, ¿no?, inducida por un daño en el pulmón. Y que está bastante asociado a lo que viene a ser neutrófilos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque los neutrófilos suelen llegar a producir óxido nítrico, a generar los NETs, ¿no? Y a básicamente generar también daños en la parte cerebral. ¿Okay? Luego también tenemos infecciones neonatales que pueden llegar a ser transmitidas desde la madre hacia el feto, a partir también incluso del dolor de parto. Y acá nuevamente encontramos la listeria, aquí la listeria, clamidia, el papilomavirus, ¿no? Incluso
Y Candida albicans en el bebé puede llegar a generar una candidiosis, pero oral, ¿no? O sea, ahí la vemos de que el bebito puede llegar a tener acumulación de secreción vertiginosa en toda la lengua y en toda la boca. ¿Okay? Mientras que un estreptococo galactiae del grupo B, ¿cómo se llamaba este? La galactiae. ¿Cómo se podía detectar? ¿Cómo se puede detectar? Por dar sangre por medio también de qué? ¿Prueba de qué? Pero lo que hemos hablado hace rato era una prueba. Entonces eso se puede llegar a utilizar para diferenciar entre un estreptococo galactiae de un estreptococcus pyogenes, ¿no? Clostridium se puede llegar a también generar tétanos, ¿no? Pero en general las infecciones prenatales, como les dije hace rato, pueden llegar a ser básicamente de estos tipos de agentes. El TOC de toxoplasma, el R de rubiola, el C de citomegalovirus y el H del herpes. Entonces, la toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, ¿no? Esos cuatro vienen a ser los más frecuentes de justamente una infección de un niño. Pero también pueden llegar a tener varios otros, ¿no? No solamente son estos. Pueden llegar a tener infecciones virales, infecciones por amebas, incluso infecciones de parásitos como malaria también, ¿no? ¿Okay? Luego también vamos a tener lo que viene a ser una sepsis materna, ¿no? En este caso, lo que observamos con una sepsis materna es que nuevamente se empieza a despertar lo que viene a ser la parte de respuesta inmunitaria, ¿no? Se genera mucho lo que viene a ser la producción de óxido nítrico, por ejemplo, ¿no? Que en este caso, si bien es cierto, nos ayuda a la eliminación del microorganismo, pero también puede llegar a generar una sobreproducción de esto, ¿no? Y al final lo que obtenemos muchas veces es hipotensión, por ejemplo, de la madre o incluso alteración de las funciones cardíacas de ella, ¿no? ¿Ok? No me voy a quedar mucho acá porque en realidad solamente tendríamos que haber visto la parte de sepsis materna y nada más. En este caso también mencionan cómo se llega a ingresar un patógeno. El patógeno llega a ser detectado muchas veces también por los neutrófilos. Los neutrófilos, como ustedes saben, logran tratar de eliminar el patógeno de manera directa, ¿no? Entonces, al eliminarlo, empiezan a producir óxido nítrico. Como les decía, podría llegar a generar la vasodilatación en la madre, ¿no? Además, se pueden llegar a generar también citoquinas preinflamatorias que al final pueden llegar a generar cardiopatía. Y eso muchas veces conlleva a una sepsis materna. ¿Qué tipo de microorganismos podemos llegar a ayudar a tener presencia para generar esta sepsis? Pues pueden llegar a ser varios anaerobios, algunos anaerobios que no hemos tratado mucho, pero que en general se pueden llegar a ver como Clostridium, ¿ya? En los aerobios casi todos los hemos tratado, como por ejemplo los Streptococcus, los Colis, los Staphylococcus, las Pseudomonas, el Proteus, ¿no? Método abre el sexto epidemia. Entonces, en una sepsis materna, como les mencioné, va a haber algunas situaciones en las que incrementan ciertas cosas, como por ejemplo, efectos cardiovasculares, ¿no? Empiezan a tener colapsos hemodinámicos, también empezamos a tener situaciones respiratorias, como por ejemplo, edemas pulmonares. También se puede ver lo que viene a ser la disminución en la oxigenación de la madre y lo que viene a ser el síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿no? En cuanto a la parte renal, también se puede dar daño en la parte renal, se puede ver daño agudo en los riñones y también en la parte de coagulación, lo que se puede llegar a generar con trombosis. Creo que sí, método no sé, método. Es muy raro porque nos Creo quedan 3 que minutos. estoy método mega y la Marca la alternativa correcta. En las infecciones neonatales, los principales agentes etiológicos responsables que forman parte del TOR porque método abre epidemia. tricomonas, citomegalovirus, herpes o viruela. ¿Cuál de los? ¿Cuál de los? La incorrecta, ¿no? La incorrecta, dice arriba. Marque la ¿Qué era? ¿Tricomona? ¿Fue
¿Cuál era entonces el patrón? Ok, nos vamos a quedar aquí para que se puedan ir. La próxima semana, como les dije a sus compañeros, voy a estar haciendo ¿El paso? ¿El paso? el ¿Banqueo? paso. La próxima semana también hay clase. ¿Banqueo? ¿Sí? Sí, por las frutas.